Bueno, pues estamos en el episodio ya no sé qué número, pero me ha dado mucho gusto que este tipo de actividades de difusión, sobre todo de las personas que se dedican a su propia profesión, pues le esté gustando mucho a la gente. Y por eso te estaba comentando, Diana, que buscaba a personas que son expertas y que se apasionan con lo que hacen. Diana Blanco, arquitecta, muchísimas gracias que estás aquí con nosotros. Pamela, muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto verte. Teníamos muchos sin vernos, ya habíamos platicado hace varios años. No sé ni cuántos, yo creo que como 6 No, o es más. que yo estaba que en Cablecom se me hace. Ni siquiera lo Ni me recuerdo. acuerdo. Bueno, ya era reportera Sí, seguramente, sí, sí. ¿verdad? Creo que sí estaba en Cablecom y creo que te busqué por el tema del Cine Avenida. Exactamente. Que, bueno, es una tristeza lo que le sucedió al pobre cine. Ni siquiera sé si tengo ganas de hablar porque se me va a hacer un nudo en la garganta, Pamela. Sí, es una tristeza. Le pusieron hace varios años, le pusieron un mural interesante, pero pues el interior del cine sigue siendo hermosísimo y quedó en Muy terribles modificado, no, condiciones, ya es sí. otra cara, o sea, Sí. la verdad es que ya no era lo que era, o sea, bueno, afuera sí era lo que me llegaste a contar, que era una historia muy padre, ¿no? Y el arquitecto, cómo se inspiró. Platícanos un poquito esa misma historia, porque no todos la conocen, yo se lo platicaba a mi hijo que tiene 10 Ajá. años, le digo que está muy traumado con el Titanic, entonces le decía, ¿ya viste qué forma tiene el Cine Avenida? Sí. Dice, a ver, ¿qué? Le digo, ¿qué parece? Pues, ay, se parece al Titanic. Le digo, sí, sí, Sí. sí. Y ya le empecé a contar, Isabel, pero platícanos, ¿por qué tiene forma de barco? Pues te la cuento así muy rápida, pero la cosa es que ese fue un cine que se da en los años 40, en una época en que San Luis Potosí empieza a tener como un auge de modernidad, pero también un auge con los cines. Es una época en que la cinematografía, El boom, el boom, claro. la época dorada Y del aparte cine de gala, o mexicano. sea, llegabas de De gala, gala, ¿no? sí iban de traje, era una cosa realmente glamorosa asistir al cine y asistir a las inauguraciones. Bueno, entonces viene el señor José Villet Ribé, él es un español que viene en esta época en que se da toda su problemática propia de España, y entonces viene junto con otros españoles, pero entonces él viene en un buque. Obviamente es una época en que esos viajes transatlánticos se hacen en barco, todavía no era tan común el avión, y entonces lo que él pretende con esa construcción, al mandar construir ese diseño a Javier Vilchis, es justamente que sea como el buque transatlántico en el que él vino. Antes recordaba el nombre, ahorita se me fue, pero es un nombre específico del barco en el que viene. Ya. Entonces, efectivamente, lo que tú le platicas a tu hijo es verdad. Tiene toda esta intención de parecer un barco, tiene en la parte que está como muy pegada a la iglesia, bueno, no pegada, porque obviamente no está pegado, pero que está en la calle de Tomás Esteves, que son unos departamentos. Esos también tienen toda la estética de camarotes. Exacto, Sí, como circulares. exactamente, Sí, tiene sí, estas sí. ventanas circulares, y tiene en la parte ya del cine también toda la decoración interior era como oleajes, los plafones son así justamente como olas, unos rodapiés que están en las escaleras, también todavía creo que se alcanzan a ver, son así como, estos acabados de yeso son como olas también, si Bueno, mal no hasta eso todavía recuerdo. siguen las escalinatas, Todavía está está, precioso, ay sí, sí, sí. de verdad tan plásticas, pero a la vez tan glamorosas, Sí, y sí, pues sí, es sí. una lástima que ahorita esté en esas condiciones. A lo mejor se tiene que ver la parte positiva de que al final de cuentas se le volvió a dar un uso, de que estaba en abandono absoluto. Cuando Sí, yo claro. hice mi tesis, hace ya muchos años, logré entrar y estaba terrible, 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 ventanas rotas, obviamente animales que vivían ahí, toda la parte que fueron como demoliendo, abandonado. Okay. Entonces, bueno, si uno quiere ver, yo creo que sí es importante siempre ver esta parte positiva de lo que pueda ser un proyecto, y al final de cuentas, pues se le volvió a dar un uso, ¿verdad? Lamentablemente
no se le da el uso, o creo yo, desde mi perspectiva, pues es que pudo haber sido un uso muchísimo más acorde al espacio, en el que no se modificara tanto, en el que se respetara esta parte de edificación, como la Concha, ¿no? Que todos sabemos que quedó en el estacionamiento. Claro. Dices, Un sentido artístico de alguna manera, porque eso es lo que tiene gran parte del el arte moderno en San Luis Potosí, o sea, la época moderna en San Luis Potosí, que es todo Carranza, ¿no? Se supone. Es todo Carranza, o esta parte de las que eran como las fincas, que eran estas casonas. La de Villa Colomba. Súper bonitas, sí, totalmente. Que también fue derribada. Sí, bueno, es que es una tristeza. Pero se supone que hay una razón, ¿verdad? Porque yo le preguntaba, cuando era delegado del INA, Juan Carlos Machinena, yo le preguntaba, es que ¿por qué permiten la demolición de esas fincas si deberían ser como ya símbolos de la ciudad, ¿no? O sea, Villa Colomba, el edificio del Cine Avenida y otras fincas, son muchas fincas que ya no existen o están en abandono. Y decía que pues no se protegen. Es que la ley del INA abarca, pues sí, esta parte de normatividad en cuanto a temporalidad abarca hasta 1899. Claro. 1900 para adelante, es decir, todo siglo XX ya no está protegida. En teoría va a estar protegida por Bellas Artes, pero la verdad es que se necesita un presupuesto muy, muy grande, se necesita toda una... Y voluntad política. Voluntad política, mucha gente que te esté haciendo todo ese registro, toda esa catalogación, y que pueda ubicar todas estas viviendas, fincas, edificaciones del siglo XX, y es un trabajo que no se ha hecho, y pues requeriría mucho presupuesto poderlo hacer. No significa que no se vaya a hacer y que no se pueda hacer, esperemos que sí. Claro. Pero efectivamente todas estas edificaciones que no por ser siglo XX tiene que respetarse, sino que hay edificaciones realmente importantes que marcan la época, que te dan todo ese contexto arquitectónico, político, histórico de lo que fue nuestra ciudad en ese momento, que realmente es bien importante que se proteja, y que si no se protege, porque eso, como bien dices, necesita tener una intención política, que nosotros como ciudadanos sí sepamos que lo tenemos, que es valioso, que es nuestro patrimonio, que es patrimonio edificado y que hay que cuidarlo. Es que luego también los propietarios se van por la parte económica de venderlo, o que les cuesta el mantenimiento, ¿verdad? Pero ahí debería hacerse la conjunción con el gobierno. A ver, ayúdame a mantenerlo, ¿no? Pero y no lo vendo, no sé. Sí, yo creo que se podrían hacer bastantes posibilidades, que podría haber varias cosas por hacer, pero pues como bien dices, sí se necesita de una intención política que esperemos pronto tener. Sí, bueno, sí. O sea, hay nuevos gobernantes en este momento en la capital, a nivel estatal, y hay proyectos que también se han quedado como pendientes, ¿no? Incluso el tema del centro histórico, de rehabilitar algunas fincas y pues muchas fincas que realmente están en total abandono también, ¿no? Y que realmente son maravillosas, son hermosas, y que lo que yo daría por vivir ahí, pero bueno, ya también están carísimas, entonces es imposible. Que eso también, ¿no? Se ha tenido esa percepción. Sí. ¿Qué edificios así de la época moderna crees que todavía sobrevivan? No sé si la Casa de la Cultura o... La Casa de la Cultura, bueno, que ahora es el Museo Francisco Cosío, es siglo XX. De hecho, ahorita terminando este sexenio, a mí me tocó estar 3 años en la Dirección de Patrimonio Cultural, y dentro de las cosas que se hacen en esa dirección es solicitar las solicitudes de declaratoria como patrimonio cultural. Okay. Y uno de los últimos trabajos que hicimos, de los cuales realmente me siento muy orgullosa, fue terminar todo el proceso para solicitar la declaratoria es que era un paquete, era como un combo, por así decirlo, de 4 cosas, 2 de Salinas, bien bonitas, ahorita regreso al tema si nos acordamos, y 2 justamente del Museo Francisco Cosío. Una, la arquitectura, que es la Casa Grande, que es la biblioteca, que si bien son de temporalidades muy distintas, pero las bibliotecas, el edificio de las bibliotecas,
el edificio Ramón Alcorta. Ese perteneció, o fue un diseño de Cosío y Algara, entonces es también como una parte importante de toda la arquitectura de nuestra ciudad. Y además ¿qué otra cosa? Eran 3 cosas. Era la Casa Grande, el edificio Ramón Alcorta y la alberca, porque ahí hay una alberca de la casona original, no todos la conocen porque está como levantada. Está en la parte de atrás, pero además está como en alto. Seguramente se ve desde el restaurante que está en Vista Hermosa, ahí hacemos el comercial del almacén, que como ampliaron el balcón, ¿no? Sí. Extendieron el balcón, se ve toda la casa, toda la extensión territorial de la Casa de la Cultura, y es bellísimo, no piensas que estás en San Luis, la verdad, te sientes, no sé, en los campos franceses, o no sé, pero se ve bonito. Es bellísimo, esa es la palabra adecuada, es bellísimo todo ese conjunto, y entonces se ve la alberca, y bueno, quedó en proceso, ya nada más faltaría el decreto del Ejecutivo, esperemos que en este sexenio que es casi una firma prácticamente. Pues prácticamente estaba el trabajo terminado, el trabajo terminado por parte de Secretaría de Cultura. Faltaría la otra parte que esperemos realmente que no se quede ahí abandonado, que le den trámite, porque es muy importante en esta parte del patrimonio unificado del siglo XX, del que justo estábamos hablando ahorita. Ahora sí que no importa quién se levante el cuello ni nada, mire. Ay, no, con que lo hagan, con que se defienda, con que se pueda proteger, con que se le siga manteniendo con con estas características estéticas que son propias de los estilos, porque te comentaba que la casona original pues es muy distinto al del edificio Ramón Alcorta, entonces esperemos que pronto salga y realmente va a ser es una acción importante para la revalorización y para la protección del patrimonio edificado del siglo XX de nuestra ciudad. No, y para nosotros los potosinos el reconocimiento, ¿no? Sí. De a ver dónde estamos parados, por dónde estamos caminando, que luego no tenemos en cuenta que son edificios tan importantes y tienen un sentido artístico. Tienen un sentido artístico y tienen una significación social también bien importante, porque como bien la llamaste, pues yo creo que todos lo conocimos, o de mi generación, bueno, un poquito más atrás, y para hasta ciertas generaciones, la conocimos como la Casa de la Cultura. Claro, sí, yo siempre le he dicho así. Sí, la Casa de la Cultura. Pero es Museo Francisco Cosío. Sí, exactamente, claro. Sí, ya desde hace varios años, yo creo que desde hace como 10 años ya es museo. Pero sí es importantísimo, tanto arquitectónicamente como socialmente. Claro. Nos marca a los potosinos. Pero es que, a ver, bueno, tú sabes más del tema, sobre todo, ¿no? Es que la arquitectura, a final de cuentas, es conocer tu historia, ¿no? Exactamente. Conoces la historia de las ciudades y de cómo se desarrollan o el crecimiento urbano, de cómo ha sido a lo largo del tiempo, ¿no? Exactamente, Pamela, lo has dicho muy claro. La arquitectura es el reflejo de nuestro momento, o de ese momento de la historia, de la política, de toda la parte social. Por ejemplo, en la misma ciudad, hablábamos hace rato también del siglo Avenida, y yo nombraba la década de los 40, en el que también vamos a tener todo este crecimiento de los mercados, por ejemplo, del Mercado Hidalgo, del Camilo Arriaga, del que le llaman, el que está en la calzada, que ahorita se me fue. Merced. El Mercado de la Merced. Ese tiene una historia interesantísima también. También, y arquitectónicamente también son bien importantes, son espacios bien ricos y que marcan claramente, te dicen claramente lo que estaba sucediendo en ese momento. Ay, la arquitectura es muy bonita. Sí, se nota que aparte le sabes y te gusta, y aparte es rico conocer a través de tus palabras, pues toda esta historia de San Luis Potosí, que te repito, luego desconocemos y estamos caminando por el centro, no sabemos si al lado qué sucedió, y no nada más es la zona centro, ¿no? El tema de lo arquitectónico. Alrededor de toda la mancha urbana vemos que algunas casas pues no se construían en determinada década, ¿no? El tema de tequis, los barrios, ¿no? Los barrios, o hacia afuera, hacia el interior de nuestro estado, hay una casa, lo voy a ligar con lo de Salinas, sí. Hay una casa que ahorita es el Centro Cultural de Salinas, es una casa de verdad hermosísima. Es una hacienda, ¿no? No, fíjate que nunca fue hacienda, fue la casa de la salinera, justamente, está justo atrás está toda la laguna
original de donde se hacía la extracción de sal. Y entonces esa casa, yo siempre les digo, es que tienen que ir porque es increíble. De verdad que nadie se espera encontrar esa belleza neocolonial que tenemos ahí en Salinas. Fíjate, Pamela, que lo que yo me di cuenta en este último trabajo en Patrimonio Cultural es que lamentablemente desconocemos muchísimo nuestro estado, desconocemos nuestras propias... Nuestra propia riqueza que tenemos en manifestaciones, tanto materiales como inmateriales. Algo que a mí me gusta mucho mencionar siempre en las entrevistas es que tenemos voladores. En San Luis Potosí tenemos voladores, claro. Y de verdad que pocas personas saben que tenemos voladores. Siempre ubican, los voladores de Papantla. No, los de Tamaletón. Sí, están los de Papantla, pero tenemos los propios que son los de Tamaletón. Claro, está todo el centro cultural que existe ahí y que pues pocas personas van y que pocas personas conocen. Y bueno, así nos podríamos ir nombrando en cada una de las sitios de los bastante atractivos. Pero no sé, de alguna manera, cuando decidiste estudiar arquitectura, algo te llamó la atención, algo te movió, que dijiste, esto me gusta y quiero estudiarlo. Yo creo que la parte de la arquitectura, justamente, la parte espacial. ¿Pero no viste alguna obra o en general así la arquitectura? Bueno, es que yo tenía una tía que estudiaba arquitectura, entonces yo creo que desde chiquita siempre vi estos espacios, las maquetas y toda esta parte pues que tienes que ver como lo estético y lo artístico que se conjunta muy bien en la arquitectura. Proporciones y colores. Sí, y me acuerdo que mi tía hacía las maquetas, entonces como que yo creo que sí te marca al final de cuentas esta parte. Y a mi papá le gustaba mucho la historia, le gusta mucho la historia, entonces pues... tú tienes un niño, sabes perfectamente que lo que es la educación, lo que nosotros le damos a los hijos, lo que fomentas, lo que fomentamos en los hijos. Claro. Y bueno, en la escuela, ¿en qué te fuiste enfocando en la historia del arte? Yo creo que cuando era estudiante, yo creo que cuando era estudiante estaba bien mensa. Yo veo a mi sobrina que está también estudiando y digo, no, está realmente despierta. Yo estaba bien mensa, muy boba, pero... O sea, no reaccionabas de que a esto te ibas a dedicar, o sea, esto te iba a dar de comer. No, yo creo que no. Yo creo que fue ya a lo mejor quizá en los últimos semestres, y cuando acabé la carrera, que fue en el 90 ya ni me acuerdo. 90 y no me acuerdo. No me acuerdo. En el 96, 97, que se abre el posgrado en el Hábitat. Entonces, una de las maneras de titularte, en lugar de hacer la famosísima tesis, que era una pesadilla, se abrió la especialidad, pero se abrió la de arquitectura, no, era la de administración, perdón, como la de administración de obra y la de historia del arte. Y definitivamente ahí sí fue como muy, muy claro ya que la parte de administrar las obras no era lo mío, pero sí la parte de aprender de estética, de aprender de historia. Ahí yo creo que sí, ya te puedo decir que quizá no muy claro que me iba a dedicar a eso, pero sí que era lo que me gustaba y que realmente era lo que me apasionaba. Que eso es gran parte de por qué a uno le va bien de repente, ¿no? Porque pues tú no te estás fijando en cuánto dinero voy a ganar con esto, ¿no? A final de cuentas, sino lo hiciste de corazón. No, y yo creo que lo hice de corazón, lo hice ya ahí como con mucha intención de lo que te gusta, con mucha, a lo mejor, yo no sé, yo creo que no tenía muy clara esta parte de apasionarte por algo, pero sí decir, esto me gusta y creo que soy medianamente buena para esto, la especialidad me fue bastante bien, cosa que no me hubiera sucedido si me hubiera metido a administración de obra y hubiera visto toda la parte de números y demás, eso no es lo mío definitivamente, pero después... Cuando te apasiona algo, Pamela, y yo creo que también tú lo sabes, cuando las cosas se te van dando, ¿no? Y se te van acomodando de manera en que vas como ya guiado, no de decir voy a hacer A, B, C, D, pero sí de decir que quiero ir hacia este lado y es realmente hacia donde sé que me voy a desarrollar o a desenvolver bien. ¿No? Claro. Pero bueno, a final de cuentas en la función pública no te alejaste tanto de la administración del tema, ¿no? No, tienes razón. Fue cuando me di cuenta también que tenías que ver, que aprender
O Ni si modo, no, o sí. si no, sí, hay en la parte de la dirección de patrimonio tienes que manejar un presupuesto, o sea, puedes llegar a manejar un presupuesto que viene desde la federación, y entonces es pues la parte de cotizar, de sacar muy bien los números, que no te Hacer sobre. mucho con menos. Exactamente, y que no te falte ni un peso y poder demostrar absolutamente todo, 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 todo. Sí, tienes razón, también me tuve que meter a la Uno parte de tiene que aprender, administración. ¿no? De todo absolutamente. De todo. Y bueno, hace un momento me comentabas que terminando precisamente la carrera, pues hacen este viaje, tú y tus amigos. Lo hice con una tía y una Ah, ok. amiga, una amiga diseñadora industrial. Mi tía, la arquitecta, nos fuimos de mochilazo a Europa. Yo no sé si ahorita todavía se usa, yo creo que ya ni siquiera se usa ese término Pues de igual y sí, mochilazo. sí, claro, cómo no, sí. Nos fuimos literalmente de Al mochilazo. contrario, ya ahorita ya se busca, ya se recomiendan qué hostales o lugares donde esté más barato hospedarte o comer incluso. Yo creo que ya está como en decadencia esos restaurantes lujosos y de todos los países, ¿no? Sino la intención es viajar. Viajar y disfrutar. Exacto. Conocer. Pues en esa época en la que yo me fui no había internet, no podías hacer reservaciones, Padrísimo. no había, de verdad era la época en que todavía marcabas por teléfono. La aventura total, sí. sí. Y nos fuimos a Europa, nos fuimos 7 semanas, pues ahí la historia de la arquitectura en pleno. Toda la parte de Roma, a Grecia no pudimos ir, ya no nos alcanzó el tiempo, pero toda la parte de Roma, con esta arquitectura clásica, la parte de pues, París, ¿no? Que toda la parte neocolonial, que es hermosísima, la parte del romanticismo, y pues viajar siempre va a enriquecer. Cuando yo he dado clases, siempre les he dicho a mis alumnos, es que tienen que viajar, porque el arquitecto tiene que viajar, que conocer. No digo que tengas que irte al extranjero, pero lo que decíamos hace rato justamente, conocer, al menos conoce tu ciudad, conoce tu estado, conoce la arquitectura, país. Conoce tu país y conoce la arquitectura. Y hay otra arquitectura que luego no siempre le damos el lugar, no siempre la valoramos, que es la arquitectura vernácula. Y esa la encuentras en los pueblitos. ¿Cómo? La arquitectura vernácula es esa arquitectura que hace la propia gente, que no tiene que ver con un conocimiento de arte, ni de estética, ni de arquitectura, pero que tiene tanto sentido de la lógica, de los materiales, de lo que se necesita para generar un espacio adecuado que te permita condiciones de estar y de permanecer. Por ejemplo, toda la arquitectura que tiene que ver con los lugares de mucho calor, con climas súper extremos, pues que se utilicen materiales que sean frescos, que se utilicen losas o techos o techumbres que sean como de paja, por ejemplo, ¿no? Entonces, de la selección del material. Del material, esa arquitectura, y esa arquitectura también no es tan estudiada, no es tan valorada, pero es riquísima, riquísima. Y esa solo la aprendes y la reconoces y la conoces viajando, Pamela. Personalmente. ¿En dónde se ve aquí en México? Pues mira, es que la podemos ver de repente. Ahora que yo trabajaba en el centro, veía cada casa que ¿qué es esa arquitectura vernácula? De verdad es que la misma gente contrató a su maestro, o el mismo maestro es el dueño de la casa y hace esta arquitectura, pero que sin tener el conocimiento responde a una lógica espacial, pero que además sí tiene esas cualidades estéticas que te hacen ver un espacio agradable. Un rostro urbano de alguna manera, o sea, de lo que está sucediendo. Pues sí puede ser un rostro urbano si estamos hablando de una ciudad, o si estamos hablando de alguna comunidad, pues que dé respuesta a estas necesidades propias del lugar. Porque, bueno, es que luego me lleva un poquito a la discusión y el debate que se ha tenido en los últimos años de qué es arte y qué no es arte, ¿no? A final de cuentas. Pero sí, o sea, arte se supone que es lo que hace el hombre o la mujer, a final de cuentas, con su contexto social, histórico y de cultura, ¿no? Sí, es todo esa parte de qué es arte y qué no es arte. Es que ha sido una discusión interminable. Interminable, también, ¿no? Exactamente, sí. Es interminable y es difícil de poderla describir, y un artista te va a decir una cosa y otro artista te va a decir otro, pero al final de cuentas, pues sí, la cultura tiene que ver con estas manifestaciones propias de la sociedad, cualquiera que sea.
cualquier tipo de música. Luego se critican ciertos tipos de música, pero pues bueno, ahí es está, cultura. sí. Y aparte, yo siento que el arte es lo que te emociona, ¿no? No sé si sea como la descripción más correcta o más común que se pueda decir, pero te provoca algo a final de cuentas, ese trabajo. Es que dijiste algo bien interesante, Pamela, y yo creo que justamente por eso hay tantas definiciones de arte. Porque ¿qué es para ti el arte? Para ti el arte es aquello que te provoca, entonces va a haber cosas que a lo mejor para otra persona no le van a provocar, pero para el artista y para ti, Pamela, lo estás viendo, te emociona, lo quieres tener en tu casa, eso es arte para ti, a lo mejor para otra persona no, pero por eso es tan amplio el concepto de arte. Sí, bueno, ahorita lo fuimos incluso con el cuadro, con el cuadro que estábamos viendo. O sea, seguramente yo lo había visto, no sé si ya estaba, pero la verdad es que yo no volteé a verlo y sí entré directo de frente al cuadro, pero a ti te llamó la atención, o sea, también es como parte de tu experiencia que ya traes o esa educación, ¿no? De la apreciación artística, a final de cuentas. Pues sí, también tiene que ver, y esta parte espacial, ¿no? Es como fue la conjunción, porque es una obra de un formato bastante grande en el espacio, pero se ve muy bien, es un espacio pequeño, pero se ve muy bien como un remate visual. Sí me llamó la atención, se ve bastante bien. No, y cuando lo explicas, por supuesto que tiene lógica, o sea, tiene sentido lo que estás diciendo, ¿sí? ¿No? Ocupa cierto espacio y le da un toque diferente, pues, al recorrido que tienes, ¿no? En la casa. Sí, hace muy amable el espacio. Exactamente, sí. Eso es bien interesante a mí, es lo que me parece del arte, que yo no me considero ninguna crítica de arte, ni mucho menos, pero sí me gusta respetar mucho ese trabajo, ¿me entiendes? O sea, a los arquitectos, los artistas plásticos incluso, volviendo un poco al cine de avenida, que ya ves que han estado pintando los murales, ¿no? Eso se me hace también como muy llamativo y una ola muy, muy de tendencia, ¿no? Sí, de hacer amables estos espacios urbanos, y la verdad es que se ven bastante bien, lo vemos es una tendencia mundial, no es algo que se esté viviendo solo aquí en San Luis, lo vemos en el famoso street art que tiene ya las décadas en Europa y en otras partes del mundo, tiene muchísimo de existir, y realmente genera un espacio o lo cambia completamente, ¿no? Decíamos de este mural que está de ese muro inmenso, pues le dio un carácter bastante amable. Sí, la verdad es que sí, vas manejando sobre Carranza y por supuesto que te llama la atención. Y hay otros, ¿no? Hay otros, el otro día también pasé por una callecita así muy chiquita y vi uno y dije, mira que realmente se ven bien. Y bueno, has recorrido también, supongo que todo el estado. No, te mentiría, porque no lo hice cuando era joven y luego cuando tiene unos hijos ya no es tan fácil, pero de verdad que nuestro estado es riquísimo y que sí es invitación a tu público de que no sean como yo, recorran el estado. Síganos bien el ejemplo de que sí. De que sí hay que hacerlo. De verdad que para donde voltees hay historia, hay... por ejemplo, hay otra parte hacia acá, como hacia Matehuala, que ahí se han encontrado restos paleontológicos bien interesantes, de verdad. Está el Museo del Meteorito, creo, ¿no? No, el meteorito está hacia acá, hacia Charcas. Ah, ya. Ahí se encontró el meteorito, justamente, que no se tiene se tiene una réplica ahí del meteorito, o de la parte del meteorito que cayó, pero hacia acá, hacia Matehuala, hay una parte de patrimonio paleontológico. Han encontrado restos de animales que hasta tienen el nombre exactamente, no lo recuerdo ahorita, porque es un animal único, o sea, se ha encontrado aquí un caballo, que es como un equino. Bueno, estoy diciendo el término fatal, si me escuchara un paleontólogo te corregiría. Me corregiría inmediatamente. Pero tenemos, hacia Cárdenas hay patrimonio también paleontológico, hay patrimonio
arqueológico, está el patrimonio ferroviario, que también es Claro. bien interesante toda esta parte de la historia del ferrocarril en nuestro estado. No, recorran, que tu público recorra Sí, el estado. definitivamente. Y es que hace falta, porque sí hay muchas cosas en las que nos puede contar la misma obra que ha ocurrido, ¿no? Con San Luis y su evolución. Pero, o sea, conocemos los últimos siglos, ¿no? 2000, 2900, 1800, pero ¿crees que sí se siga haciendo historia del arte? Sí se está construyendo esa necesidad también de contar cosas, pues expresándote a través de la arquitectura, del arte. Desde O sea, la detenido. arquitectura, híjole, yo tengo ahí yo no encuentro en San Luis una arquitectura urbana, a lo mejor en ejemplos privados sí los hay, pero ejemplos que yo diga, híjole, esta arquitectura Parteaguas o... es parteaguas. O vanguardista incluso. Yo tengo ahí mis dudas. Okay. Podría decir que no. Yo creo que también no he estado ahorita tan metida en esa parte, entonces a lo mejor alguien podría decirme que no es así. Pero yo creo que en la parte del arte sí, fíjate. Yo creo que en la parte de manifestaciones artísticas, de estas corrientes plásticas, bueno, ya ni siquiera se habla de arte, de corrientes plásticas, pero yo creo que en la parte del arte sí vamos como, o San Luis Potosí, o la comunidad artística potosina sí va como más alineada a la parte como de manifestaciones globales. Ok, siguen como las corrientes que se están haciendo a nivel, es que ya todo está más conjunto, ¿no? Mediante redes sociales y todo esto. Pues sí, la globalización y la manera del internet, ¿no? Hablábamos hace rato del internet. Bueno, pues el internet ahorita te comunica, te transmite de manera inmediata y te hace estar en todos lados. Pero entonces, ahorita, ¿qué vendría para ti? ¿Hay nuevos proyectos o tienes algún trabajo pendiente? No sé si tú le entrarías al tema de la arquitectura de casas, ¿no? O sea, es muy diferente, ¿no? El espacio. Es totalmente distinto. Yo creo, no, te comentaba que iba saliendo ahorita de ser servidora pública, de estar ahí en el área de patrimonio cultural. Me estoy tomando unos días de vacaciones porque los últimos años, toda la pandemia para la dirección fue de muchísimo trabajo. Prácticamente en los 2 últimos periodos vacacionales, que hubiera sido en agosto y en diciembre pasado, yo no los tomé, o no los tomé de hecho, y me voy a dar unos días de vacaciones y después retomaré, pero yo creo que sí me voy a ir por toda esta parte de la historia del arte, de regresar a dar clases, que es estar con los alumnos es bien enriquecedor, te hace estar actualizado. Claro. ¿Tú no das clase, Pamela? Pues alguna vez sí, y sí, no, de no, periodismo, no, pero ya, pues ya no me hablaron. ¿Sí? ¿Pero te gustaría? Sí, claro, pues es que dar clases, aparte te contagia, te retroalimenta, Sí. y aparte practicas muchísimo de lo que Sí. ya sabes y te das cuenta, ¿no? De, a ver, ¿en qué estoy obsoleta y en qué no? Exactamente. Ahorita que me preguntaste de la arquitectura, dije, ¡ay, no! ¡Qué bárbara! Sí, necesito ponerme actualizarte. Yo en la pandemia tuvimos la oportunidad de trabajar desde nuestra casa, entonces de verdad que estuve bien encerrada y al final de cuentas en año y medio se pudo haber cambiado muchísimo aquí en San Luis Potosí. Me voy a dar a la tarea, fíjate, ese va a ser como mi proyecto, regresar como esta parte de analizar y estudiar nuestra propia ciudad. Claro, y saber si de verdad estamos estancados en ese tema sobre todo del desarrollo urbano. O sea, quisiera verlo como ya cómo ha crecido San Luis, porque luego decían, no, bueno, es que San Luis es un pueblito, siempre nos habían catalogado, ¿no? Como el pueblito y el ranchito. El ranchito que no hay nada que hacer. Claro. ¿Y cuál? O sea, la verdad es que sí está creciendo de manera impresionante. Ahorita acabo de pasar por Periférico Norte, hay un montón de fraccionamientos, un montón de casas con diferente, o sea, ya está muy modificado el trazo original de San Luis Potosí y por supuesto que requiere de más modernidad de alguna manera, ¿no? Sí, claro, sí.
Y de arquitectura que no sea efímera, porque yo lo que había visto, te digo, tengo año y medio de toda la pandemia encerrada, era como arquitectura que dicen, no hombre, si el ratito la quitan, no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Si llegan, lo demuelen y hacen unos edificios, esa arquitectura ni quién se vaya a acordar de que existe. Pero a lo mejor no es cierto, y a lo mejor nuestra ciudad está cambiando y tiene arquitectura ya interesante y que en un futuro se vaya a convertir en patrimonio. Claro, y aparte lo merece, ¿no? Porque vemos ciudades como Guadalajara, Querétaro, que tienen sus monumentos bonitos, ¿no? Que llaman la atención, pero me imagino que también tienen como un referente, ¿no? De por qué ponerlos ahí y toda esta situación. Yo creo que San Luis se merece todos esos referentes también, ¿no? Como que ¿sí crees que le ha hecho falta todavía mejorar el rostro urbano de San Luis? Ay, ¿Se ve igual o no se ve igual? Yo creo que ha crecido mucho, pero yo creo que también ha crecido en unas zonas en las que no está pensado, en el que todos sabemos que llueve y genera unas inundaciones terribles porque no se estudiaron. No digo que no se debió de haber construido ahí, porque no soy experta en esa parte. Te rebasan los fenómenos meteorológicos. Pero no tiene por qué generar una construcción, generar un mal en otra área que ya estaba y que tiene los años, ¿no? Y las décadas construidas, no tiene por qué no hay lógica, ¿no? Que se dañe una cosa construyendo la otra. Entonces yo creo que sí hace falta mayor estudio, pero también entiendo, o desde ahora que estuve en la parte de la función pública, pues es que también no depende solo de una persona, son proyectos tan grandes que no es tan sencillo entrarle a la solución, pero no significa que no se puedan hacer. ¿Y que no sea bonito San Luis? ¿Tú como así comparado con otras ciudades del nivel que tenemos, porque ya hay nivel en San Luis? Entonces... Sí, yo creo que se está poniendo bonito, yo creo que sí está mejorando, yo creo que ya podemos encontrar servicios ya a la par de otras ciudades, pero si viajas todavía y encuentras como ciudades que tienen pues mejores avenidas, que tienen una lógica mucho más rápida para trasladarte de un lado al otro, pero también, por ejemplo, ayer pasé por el puente que inauguraron hace poquito, que viene justamente del periférico, pero es el periférico sur, y que te deja en la carretera 57, ¿no? Ese embotellamiento que se hacía entre Avenida Industrias y el periférico, sí. Pues ahorita ya no, entonces, bueno, pues empieza a haber soluciones y esperemos que a la larga sí sea una muy buena medida y que sí vaya a dar función, pero al menos lo que yo ayer viví, pues funciona bastante bien. Entonces también pues hay cosas que sí se están como ya moviendo en nuestra ciudad desde hace varios años y que también hay que pues darle su justo valor. Claro, no, y yo también lo veo, son ideas y proyectos que ya traen los últimos alcaldes, al menos específicamente en la capital, pero pues ya deben de pensar como en una visión metropolitana, ya deben de pensar como un poco más grande, ¿no? Por la cantidad de gente que somos aquí en la zona metropolitana, ya no puedes hablar solo de la capital, sino que ya se está rebasando. No, totalmente. Ya está conurbado con las delegaciones, obviamente con Soledad desde hace años, con la delegación de Pozos, que yo vivo por ahí, realmente ya, pobre Pozos, ya lo asfixiamos, es un trafical, quieres venir de allá de Pozos hacia acá a las 5 de la tarde, haces 40 minutos hasta la glorieta y ni siquiera has llegado a tu destino. Sí hay cosas que todavía se tienen que trabajar, pero pues, y sabes qué, como darle continuidad, porque no puedes terminar un proyecto en 3 años. Y no significa que todo lo que se hizo en otros administraciones sea malo, sino estudiarlo, revisarlo, que sí vale la pena darle continuidad, porque nuestra ciudad, toda la parte urbana y toda la parte arquitectónica, pues no la puedes estar modificando cada 3 años a gusto y disgusto, y son proyectos que tienen que ser continuos, que ser estudiados, valorados, por supuesto, evaluados constantemente, pero si se le da una continuidad, yo creo que sería mucho mejor, y ese es un pensamiento que tenemos los ciudadanos desde hace mucho, ¿no? Que vemos proyectos que se van cortando. Y aparte esos proyectos no los hace cualquier persona, o sea, son gente experta en el tema
¿no? Y que también viven en San Luis Potosí, o sea, no son estos foráneos extranjeros que vienen a descubrir el hilo negro de la movilidad en San Luis incluso, ¿no? Sino sí hay que valorar muchísimo el trabajo que se está haciendo. ¿Tú cómo ves a los chavos, sobre todo a tus alumnos que has conocido, las ideas que traen? ¿Crees que de verdad puedan transformar, pues no solo nuestra ciudad, o sea, la idea de nuestra sociedad? Pues yo tengo mucha fe en ellos, mucha fe. Hay veces que ellos mismos dicen, no, maestra, pero pues es que esos son problemas que vienen desde hace décadas. Yo les digo, es que justamente en sus manos está, a lo mejor nosotros ya no, a lo mejor ya mi generación, en el que ya no somos los chavitos, no somos los jovencitos, a lo mejor estamos ya como muy, muy viciados, pero ustedes no, y ustedes deben de pensar que sí se pueden cambiar las cosas, que no porque traigamos una inercia de mala función pública, tiene que continuar así. Yo tengo mucha fe en mis alumnos. Bueno, ahorita no tengo alumnos, pero justo en este semestre no tengo, pero siempre que he tenido realmente tengo fe en ellos. ¿Y no te han buscado con los que dabas clases? Sí. Ya me ofrecieron que para enero nos volvemos a integrar. Entonces, qué bien. Sí. Bien. Entonces, por eso te digo, ahorita estoy tranquila con esta parte de descansar, pero sí me tengo que poner a hacer algo. ¿Y qué materia dabas? Siempre he estado en las partes de arquitectura o diseño gráfico con las áreas de proyecto o las materias de humanidades que tiene que ver obviamente con diseño, pero también con historia de la arquitectura, historia del arte, con esa parte de... ¿Y se las haces práctica o les cuentas cómo es? Hay cosas que les cuento, bueno, todo lo de proyecto tiene que ser práctico completamente, y la parte de historia hay cosas que tiene que explicar, pero las tendencias en la educación es justamente que sean prácticas, que ellos vayan aprendiendo a través de hacer, de estar, del propio ejercicio, de toparse de frente con la problemática. Entonces los pongo desde investigar a dibujar, ¿no? Porque toda esta parte de los estilos arquitectónicos los tienes que reconocer, pero no los reconoces a través de la teoría, los reconoces a través de observarlos, de dibujarlos, ¿no? de vivirlos, de verlos. No, pues bien interesante, o sea, interesante cómo trabajas también con los alumnos y a ver qué te depara entonces en... El futuro. Entrando pues ya en las clases, ¿verdad? En forma, ¿no? Pues no el futuro, sino ya tienes tu experiencia como docente, yo creo que va a ser como muy sencillo recuperar eso. Sí, pues es que prácticamente, Pamela, este semestre yo no acepté dar clases porque veníamos con la parte final del trabajo en patrimonio cultural y quería acabarlo bien. Teníamos como una tarea clarísima de no dejar absolutamente nada pendiente, ningún proyecto abierto, obviamente todo los presupuestos ejercidos, entonces veníamos con muchísimo trabajo, y si yo aceptaba materias me iba a volver loca. Sí, claro, no, es un mundo, es mucho trabajo. La famosa entrega-recepción. Sí, bueno, digo, tanto ser maestra como el tema de la entrega-recepción, es una lata, la verdad, o sea, porque bueno, los que no hemos estado mucho en la función pública, a mí nada más me tocó un año, entonces vienes de IP, iniciativa privada, estás acostumbrado a otro tipo de trabajo, ¿no? Todo acelerado, todo entregar, sí planear y construir cosas, pero no con toda la paciencia que requiere gobierno, ¿no? Sí. Pero aparte del proyecto que mencionabas, que dijiste que estabas muy orgullosa, ¿no?, de haberlo sacado, ¿hay algún otro que hayas dicho, bueno, este trabajo de verdad? Fíjate que toda la parte que hicimos con la revalorización del patrimonio edificado, nos enfocamos en la colonia moderna, y ese proyecto estuvo muy bonito. Ese proyecto se dio desde la Dirección General y la Dirección de Patrimonio, la Dirección General y la Dirección de Área, con el que en ese momento era mi jefe, el doctor Jesús Villar. Él ya tenía estudiada la colonia moderna una parte, pero entonces desde la Dirección de Patrimonio la terminamos, como que redondeamos toda esa investigación, hicimos una exposición fotográfica e hicimos un libro que de hecho te lo traje aquí. Ay, muchas gracias. ¿Cuál era este? Es este.
Es un Colonia libro, moderna. y es un libro que ha gustado mucho. Gustó mucho la exposición porque la colonia moderna fue un... Ahí se ve. Ahí se ve. La colonia moderna fue un hito en la ciudad en el sentido de su trazo urbano, de sus características espaciales, del programa arquitectónico. Es un momento en que la casa empieza a tener, no me lo vas a creer, pero empieza a tener cochera, porque antes pues no había auto, obviamente no se necesitaba una cochera. Empieza a haber lugares para electrodomésticos como un refrigerador, porque por supuesto antes no había refrigerador, claro. no había empieza a tener lugar para el famoso closet, ¿no? Ahora no hay casas sin closet, pero antes, en ese momento, empieza a cambiar el programa arquitectónico. Entonces, nosotros nos enfocamos en esta intención de cuidar y de revalorar el patrimonio edificado, pero es tan grande que nos decidimos irnos únicamente por este ejemplo. Entonces gustó mucho la exposición, pero el libro ha gustado mucho, nos lo pidieron, prácticamente se nos acabó ese libro, lo obsequiamos y estuvo muy, muy buscado. Y me decían hace poquito que estaban tomando el libro para hacer recorridos en la colonia moderna, o sea, darte recorridos ahí en la propia colonia. Entonces me enorgullece bastante. Hicimos otro también de Juan Blanco, fue un pintor potosino. Tenemos los murales del santuario, los murales del Saucito, los murales del Templo de Cristo Rey, y me está faltando uno. Son 3 iglesias, y el que entonces era el Motel Cactus fue un artista importantísimo en su momento. Es un artista que va a París, aprende, trabaja con Matisse. Entonces es realmente un artista de gran importancia para nuestra ciudad, porque pone a nuestra ciudad en alto en el extranjero, pero a la vez él trae como esa riqueza de lo que aprendió. Imagínate trabajar con Matisse, ¿no? Todo lo que pudo haber aprendido, y viene y lo pone en práctica aquí en nuestra ciudad. Entonces fue un proyecto también creo yo, muy bonito. Lo hicimos junto con la Universidad Cuauhtémoc, que ellos nos ayudaron a hacer todo el registro fotográfico. Y también me siento bastante orgullosa de ese proyecto. Y bueno, creo yo que hicimos muchas cosas, trabajamos mucho, hicimos muchos recorridos, muchas conferencias. Nuestro último proyecto fue la conmemoración de los 200 años de la consumación de la independencia. Entonces hicimos un ciclo de conferencias, invitamos a los mejores historiadores, investigadores de ese momento. Nos acompañó gente del Colsan, gente de la universidad, de Fundación Banamex, y después hicimos una memoria impresa. Entonces también fue un proyecto bastante enriquecedor. Ahorita ya no puedo hablar como directora de patrimonio porque ya no estoy ahí, pero como persona, como arquitecta, como Diana Blanco, todos estos proyectos que te estoy hablando fueron muy enriquecedores. Uno piensa que domina un tema, o que medio que conoces, y te das cuenta que uno sabe una mínima parte de algo, y que el trabajo en equipo, además, te hace poder abarcar muchas cosas y poder aprender de ellos. Trabajé con gente que muy experta en el tema, muy experta, no sé si el término sea correcto, pero muy fregones para lo que hacen. Pues que aparte recuperaste pues bastantes imágenes, sí, ¿no? De la época. También hay pedazos de periódico, recortes de periódico. Digo, bastante interesante. Y si tú te considerabas que conocías un 1%, bueno, imagínate el potosina promedio, que insisto, que a veces vamos caminando y volteamos a ver, está bonita esa casa, y pues te sigues de largo, ¿no? Pero sin pensar o reflexionar realmente cuál es su historia, cuál es el significado de cómo se construyeron estas casas, ¿no? Sí, y de todo lo que sucedió, todo lo que envuelve todo el contexto, todo lo que envuelve una colonia. Esta colonia es muy bonita, sigue siendo bonita. Es emblemática en San Luis Potosí, en la capital especialmente. Sí. Ya no es tan moderna, ¿verdad? O sea, ya son otros tiempos totalmente. O sea, la colonia moderna era, ¿qué? 30, 40, dijiste. Finales del 39 empieza, entonces estamos hablando realmente 40, 50.
No, ya, Sí. pasó un... Sí, más sí, de- sí. un Y montón. bueno, yo no sé si a ti te tocó, Pamela, pero que era el paseo obligado de todos los niños, nos llevaban a ver, esta casa tenía unos flamingos. Entonces, no te tocó, Pamela, por No, tu yo cara creo no que te no. tocó, Yo, pero no. a todos los de mi generación y un poquito para Ok. atrás, era el domingo era ir a ver los flamingos. Qué Había interesante. flamingos en esa ¿Por qué casa. tenían flamingos? Y sí podían vivir ahí. ¿Sí había Fíjate como que permiso? pues yo creo que no se necesitaba permiso. La historia es que, o lo que se dice es que los dueños los trajeron directamente, los volaron, no sé, que en un avión privado los volaron desde Yucatán y que para mantener su color, porque ya ves que tienen su color propio de lo que comen, de su alimentación, es que les daban, que molían chile con masa. Entonces hacían pues esta mezcla roja y Para era mantener el para color. mantenerles el color. ¿Esta casa dónde está? Esa está, ubicas el centro de convenciones, el que está ahí en Benigno Arriaga. Ajá. Tiene un nombre, no sé cuál es, porque luego ya ves que tenemos Sí, otro centro sí, de sí. convenciones. El que está ahí en Benigno Arriaga, ese es el remate visual de una calle, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, no sé si es Tres Guerras, y está justamente a una cuadra. Es que Tres Guerras es paralela a Benigno Arriaga, ¿no? Entonces si Tres Guerras es así. Ajá. No, ya no sé, ahorita Pero es esa calle, pues, es esa transversal, calle, pues. ajá, es Ok, transversal. ok. O sea, si tú te paras Ay, no, aquí, no lo he visto. si tú te paras justamente enfrente de esta casa, ves el centro de convenciones a tu izquierda, así es el remate visual. Órale. No, bueno, yo voy a poner atención a eso porque sí, a mí me gusta mucho admirar toda esta belleza arquitectónica que tenemos en San Luis, pero luego estas no las volteas a ver porque, ay, pues casas ricas, ¿no? A ver, No, tienen una historia detrás, ¿no? Tienen una historia, una historia a veces bueno. desde quién las construye o quiénes fueron los dueños o estas historias como muy urbanas de que nos llevaban a pasear a ver a los flamingos. Claro. Esa casa tiene todavía su reja, me parece que su reja original, una reja de alambre. Ah, sí. Que son interesantes, ¿no? Pues claro. Alguien que desconoce dice, quiten esa cerca vieja, Cosa ¿no? vieja, ajá, sí, exactamente. Pero alguien de los que nos gusta valorar todo eso, dices, déjenlo sí, como está, sí, déjenlo, bueno, no se diga, bueno, terrazas y pues toda esa zona de la colonia moderna está tan bonita y tan emblemática que sí, efectivamente, déjenla como está, no la muevan. Sí, no la muevan. Y luego un día andábamos haciendo un recorrido de cuando te comento que teníamos la exposición y hicimos recorridos ahí directamente en la colonia para poder mostrar y luego había un letrero de se vende casa, colonia moderna y todos emocionados queriendo hablar, pero bueno, sí, carísimas, bueno. ¿verdad? Hay muchas historias que la verdad no terminaríamos porque es muy, muy rica toda la historia de San Luis Potosí, cómo ha crecido, pues de poco a poquito, a final de cuentas, a comparación de otras ciudades también históricas, creo que han crecido poquito a poquito, no ha perdido esa esencia de alguna manera, ¿no? De lo colonial, pues tiene pues una misticidad muy propia, una mística muy propia San Luis Potosí. Y es bastante bonito y vale la pena desmenuzarlo y poner atención a todas las partes de nuestra ciudad. Y pues por eso te agradezco mucho, Diana, que nos hayas compartido todo esto y aparte, pues contagiarle a los demás profesionistas de la arquitectura que no lo dejen, ¿no? O sea, que sí estén buscando siempre mejorar. Pues muchas gracias por la invitación, Pamela. De verdad que me encanta hablar de arquitectura, me encanta hablar de nuestra historia, de nuestro patrimonio, me apasiona realmente y agradezco muchísimo. Por eso cuando me invitaste dije, sí voy, a donde sea, cuando sea, ahí estoy, porque me apasiona y en este afán de la pasión, pues intentar compartirla y que la gente también se apasione por cosas que a veces, si no nos dicen que las tenemos ahí, si no nos dicen que es importante, a veces nosotros mismos lo menospreciamos, como a veces nosotros mismos menospreciamos nuestra propia historia familiar, ¿no? Esas recetas que hacía nuestra abuelita, que ya nadie las sabe hacer, porque la modernidad, porque el tiempo, porque trabajas, porque los hijos, porque dices,
ya se van perdiendo y que hay que rescatarlas porque son nuestra historia propia, nuestra historia familiar, pero también nuestra historia como potosinos, como que hemos nacido o vivido en esta ciudad o si nos vamos más grandes, pues en nuestro estado. Tenemos muchísimo de dónde rescatar, valorar, conocer, cuidar y propiciar que se sigan manteniendo y que pues que no se pierda. Claro, y mantener ese crecimiento, ¿no? Que necesitamos también para vernos un poquito mejor, que se vea un poquito mejor. Claro, Pamela, y además justamente no por valorar lo pasado significa que nos queremos estancar en la historia, que estancarnos en los 40 y que lo que viene de moderno, de la modernidad actual, porque esa es otra modernidad. Esa es otra modernidad, que no es importante y que no es rico también de cuidar y de propiciarle y de proporcionarle a la ciudad y por ende a nosotros como ciudadanos. Oye, hay que invitar a los potosinos y potosinas a que sean más curiosos, ¿no? Más que nada, que no pierdan esa capacidad de asombro, al final de cuentas. Esa capacidad de asombro lo has dicho muy bien, esa capacidad de asombro y de asombro desde nuestra propia historia, de verdad, desde nuestra propia historia, desde nuestra propia familia y desde las propias hasta tradiciones, ¿no? O estas leyendas que te contaban, los cuentos que te contaba la abuelita. Híjole, escríbelos y no los deseches, o de verdad esas recetas, todo este patrimonio gastronómico que de repente vamos perdiendo porque la vida moderna o la vida actual nos hace ir siempre a la rápida, ¿no? Y hay que aferrarnos a lo que conocemos, al final de cuentas, nuestra historia y nuestra tradición. Nuestra historia, nuestra tradición, lo que somos y lo que seremos y lo que le estamos transmitiendo a nuestros hijos. Exacto. Hay que preocuparnos por lo que vamos a hacer y qué ejemplo les vamos a dejar. Lo has dicho perfecto. ¿No? Sí. Oye, muchas gracias, Diana, por compartirnos todo esto. Gracias a ti, Pamela. Nos vemos pronto. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto.